Bien. Bien, buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy estamos con un homenaje a Gustavo Bueno. Creo que va a ser el primer homenaje porque en estas fechas cumple el aniversario de su muerte. Creo que fue el 7, ¿no? El 7 de agosto, ¿no, Luis? El 7... Sí, puede ser. Fue un 7 de agosto y está Luis Carlos Martín, Santiago López y varios amigos más que no aparecen en la cámara, en la pantalla, pero no solo en esta ocasión, sino en las próximas, pues tendremos ocasión de ir desarrollando, porque la filosofía de Gustavo Bueno, pues en un programa no da tiempo, solo vamos a ver una introducción. Pero esta introducción no quiere decir que no vayamos a tocar temas importantes, sino incluso actuales. Bien, para la filosofía española, Gustavo Bueno, pues uno de los más importantes. Y cuando lo invitamos aquí al Puerto Mazarrón en el 2003, yo lo presenté comparándolo con Platón, por aquello de que en Platón se encontraba toda la filosofía posterior, ¿no? Y también Platón no solamente se puede interpretar de forma tradicional, idealista, ¿no? Como suele hacerse, sino también puede haber, como viene aquí, utilizando la noción de simploqué de su libro, de una manera que llamamos materialismo filosófico, ¿no? Con Gustavo Bueno, que le dio ese nombre a su filosofía. Bueno, Luis Carlos Martín es un gran discípulo, uno de los principales discípulos de Bueno, y Santiago López también, que es un Estamos en ello, gran... estamos en ello. Está en ello y Estamos en dirige ello. allí en Cuenca, ¿no? Una Exacto. serie de programas, ¿no? de entrevistas, también muy interesantes, y a las cuales recomiendo. Luego, en la página web nuestra de la asociación pondremos el link a lo de Santiago López y también todos los libros sobre tecnología, por ejemplo, y muchos libros, varios libros más, ahora no lo puede decir Luis Carlos, muy interesantes que en cierta forma desarrollan. Y por eso desarrollan esa palabra desarrollo del materialismo filosófico que quería empezar, Carlos. ¿Se puede desarrollar el materialismo filosófico o ya Gustavo Bueno lo ha dejado todo bien claro y solamente hay que conocerlo y enseñarlo? ¿O se puede hacer alguna línea de desarrollo del materialismo filosófico? Ya, es la Carlos, pregunta que lanzas. esa es la primera, sí. Y media res. Antes de empezar por cuando Bueno empezó a ser profesor con este libro que recomiendo a todo el mundo que debería tenerlo y leerlo, de sexto curso, Sexto curso. Yo creo que en este libro se encuentra todo en potencia, toda la filosofía de Bueno. Pero bueno, ya habrá tiempo, incluso se puede hacer tesis, os recomiendo investigaciones en la Fundación de Gustavo Bueno sobre la evolución de ideas de Bueno, de, por ejemplo, la nación, de la propia filosofía. Ha tenido su evolución, yo creo que ha tenido su evolución. Yo critico por ejemplo, a estas visiones marxistas, leninistas, tipo el Mesías, ¿no? Que yo no lo veo claro. Y además, él mismo, yo creo que el propio Mesías no sabe muy bien si Bueno era marxista o le da la vuelta o la revuelta, o al final hay muchas vueltas a Marx ahí. Y no sé, no queda muy claro. ¿Hay desarrollo del materialismo filosófico y en qué parte hay desarrollo? Luis. Ah, No te vayas, no te vamos a ver. vayas. No, es que... No, vamos a ver, es que esto dice... Aquí Claro, somos valientes, ¿eh? La filosofía tiene que ser valiente. Si no, no es posible la sí. filosofía. Hay que ser uno valiente y alegre. Si no, No, si somos pesimistas, no hay incluso, filosofía. incluso poco cabrón. No, 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 es no que, lo sé claro, si eso... eso, como todo depende de la línea por la que va uno, pues, por ejemplo, Gustavo, cuando dices, pues es uno de los más importantes con Platón y tal. Pues es que eso depende, porque como esto todo va por escuelas y va por corrientes y tal, pues para uno será pues un capullo que lo hace un fascista o lo que sea, y para otros
y para lo que uno unas veces es muy bueno, luego no sé quién me dijo que maestro ahora, para maestro ya bueno no pinta nada. Entonces, eso de que sea el mejor o tal, o de los mejores, tal, pues eso depende cómo lo mires, porque depende en el lado que estés. O sea, Mm. que por eso que dices in media res. Entonces, todos estos términos así que parecen muy explicativos, pues lo tienes que contextualizar con la filosofía donde te mueves, porque lo de la potencia, eso es un término aristotélico, y entonces, claro, el movimiento era el paso de la potencia al acto. Pero claro, hasta Mm. que no estaba en acto, en realidad, en realidad que no se podía, o sea, si no se actualizaba esa potencia, pues es como si nada. O sea, una bellota que Mm. no se convertía en una encina o lo que fuese, pues un roble, pues no. Entonces nosotros que somos actualistas es precisamente, nosotros partimos del acto, más que de la potencia. Lo de la potencia suena más bien a la metafísica suareciana, que el ente en realidad pues es una especie de ente posible, una especie de potencia, y entonces Santo Tomás decía, no, lo importante es el acto de ser. Lo importante no es la esencia, que es la potencia, sino el ser, que es el acto de existir. Entonces todas estas cuestiones ya pues, suponen las filosofías enteras. Eh, eh, Como nosotros somos actualistas, pues entonces el acto es lo que cuenta, ¿no? El estar en el presente, ese de in media res. Porque si te pones en la potencia, pues parece que estás en otro mundo mirando desde fuera las potencias que se Mm. actualizan, no se actualizan y tal, y como si tuviera un desarrollo interno o algo. Entonces, cuando dices eso del Mm. libro, pues es el libro este de 50 y pico, ¿no? 58, 59. De 58. Sí, es Pues un parece que, manual, un manual de instituto, pero se nota su impronta, igual que Simploqué, claro. claro, yo con esto de como en realidad, pues como bueno murió, ¿no? Pues sí, pues la filosofía del materialismo, pues se supone, sigue con lo que dicen los escolarcas, entonces, pues claro, dependiendo de las circunstancias de la escuela y de los escolarcas y de cómo les vaya la cabeza a cada uno de estos escolarcas, pues la cosa puede tirar por qué sitio. Lo más normal es que vaya, que degenere, porque claro, la potencia que tiene el maestro, la potencia en este caso la potencia, claro, la potencia, no la posibilidad, no, la potencia que tenía el maestro, pues no la tienen los discípulos. Y entonces, claro, lo más normal es que degenere, se transfigure en otras cosas, las influencias del resto de instituciones, pues la. Entonces, claro, o sea, pues que el actualismo precisamente nos obliga a tomar partido y tal, y estar ahí en lucha. Yo en una conferencia que hice ahí en Salamanca el año pasado, este año, ¿cuándo fue? Este año sería, con el tema de la filosofía de combate, pues es eso, o sea, la filosofía nace del combate, o sea, pero para bueno, para Platón, para Aristóteles, para nosotros y para todo el que se ponga. Y si no están esos combates dialécticos, pues no generas una filosofía. O sea, la filosofía no sale de la cabeza de bueno, sale de los conflictos donde estaba metido, con cuestiones científicas, con cuestiones antropológicas y todas esas cosas, ¿no? Sí, Quiero decir, sale pero lo que ocurre cuando los combates son internos, cuando los igual, combates igual. son también. No, no, y además es que si no hay esos combates, la filosofía está muerta, que es lo que pasa en la universidad. En la universidad Mm. tú ya vas a una cátedra y ya sabes la línea que sigue el catedrático y sabes la línea que sigue la universidad, y entonces ahí no hay polémica ninguna, ahí todo es alabarse y chuparse el culo, ¿no? Todo Recuerda que era ya polémica el libro, ¿no? Con Manuel Sacristán, ¿no? Del propio Bueno, que tuvo que intervenir, ¿no? Defendiendo la filosofía académica, pero en el sentido, no como tú has dicho, de universitario parásito, sino de polémica, ¿no? Darle relevancia académica en la propia universidad, pero sin perder esa polémica. ¿No, Sí, sí, sí. Santiago? ¿Cómo viste tú y conociste a Bueno? Bueno, yo lo primero que comentar que yo, bueno, desgraciadamente no conocía a Gustavo Bueno, aunque creo que en puridad, pues lo que menos importa es su figura, sino su filosofía. Aunque por supuesto su figura, pues para todos los discípulos que la han conocido, O sea, ¿tú o sea, personalmente no lo llegaste a conocer? yo no lo llegué a conocer. Ah, qué joven que Pero eres. afortunadamente, aunque Gustavo Bueno está muerto, pues no ha fallecido. Porque desde el punto de No. vista materialista, pues sigue presente en sus obras Mm. todo lo que dijo. Y en cuanto a los desarrollos que comentas,
Pues un Sí. poco en la línea que dice Luis Carlos. Es decir, la propia filosofía del materialismo filosófico no puede estar acabada porque entonces ya no sería filosofía, justamente. En la medida en que la filosofía está en el presente en marcha, arraigada en las instituciones y que pues el mundo no está acabado ni está dado ya para siempre, pues la filosofía exige necesariamente nuevos desarrollos, tanto a nivel interno, como ya se está viendo, como a nivel externo. Y de hecho, lo curioso de sus desarrollos, estemos o no de acuerdo con muchos de ellos, pues como tú has comentado antes, Antonio, se puede ver, por Mm, ejemplo, en figuras tan hoy mucho más reconocidas sociológicamente, como pueden ser, por ejemplo, Santiago Armesilla, que ya lo has mencionado, o por mm, ejemplo también Ernesto Castro, que es curioso que aunque en alguna medida ellos mismos afirman salirse del sistema, de hecho hay un mm, vídeo de Ernesto Castro que dice que si alguna vez fue Gustavo Buenista ha dejado de serlo. En cualquier mm. caso, por mucho que ellos mismos se salgan del sistema, pues cuando tú les escuchas en internet, en sus vídeos o en cualquier entrevista que hacen, te das cuenta que mejor o peor no pueden dejar de utilizar el materialismo filosófico. Lo tienen ya arraigado en menor o en mayor o menor medida, de una forma, digamos, equivocada o no a juicio de algunos, pero Mm. necesitan emplear a bueno. Ya no se lo pueden quitar de encima, no se lo pueden quitar de encima. Entonces, Bueno, yo no, en Armesilla sí, pero Ernesto Castro, por lo que yo veo, es muy plural, ¿no? Yo no sé si hasta qué sí, sí, punto, sí. Sí, sí, pero podrá ser todo lo ecléctico que quiera, yo me buscar. confunde, yo con Ernesto Sí, Castro me confundo. pero No sé si le pasará a Luis lo mismo. Pero, Se confunde, sabe mucho. él mismo se confunde, imagínate los que le oyen. sí, sí, no, no, pero yo que me No, pero escucho eso sus conferencias, es un gran filósofo, ¿eh? yo que las escucho, y las de su padre, y las de su padre también, aunque cada vez menos, tú te Sí. das cuenta que de vez en cuando quiere tirarse y echarse flores, Mm. tiene que recurrir necesariamente a algún término de Gustavo Bueno o alguna categoría, porque si no, no sabe seguir y se le nota, mejor o peor, pero de vez en cuando tiene que utilizarlo. Y ahí está la potencia de, bueno, que una vez que lo has leído, insisto, mejor o peor, más o menos, ya no te lo puedes quitar de encima ni aun queriendo. No Creo lo yo, sé, ¿eh? no lo sé, Santiago, pues yo he visto recientemente un vídeo con un amigo mexicano donde están frente Castro y Armesilla. Y me Ah, da la sí, con impresión Diego de Luz. que, Sí, que sí. los dos reniegan de bueno o Sí, lo sí, pero no se lo desarrollan. quitan de encima. Sí, Pero no sí, se yo lo quitan creo. de encima. Pues no sé, no lo sé. Aunque luego lo destrocen por otro lado, pero no se lo Habría que quitan. hablar con ellos, habría que hablar con Ernesto Castro y Sí, dialogar con él aquí. sí, sí, Si sí, sí. Luis, tú, aparte de Ernesto Castro, de Almesilla, ¿a quién pondrías más? ¿A quién pondrías más? ¿A Pedro Insúa, por ejemplo? Que a veces estaba relacionado con Almesilla, no lo sé hasta qué punto, No, pero filosóficamente no. Yo creo que también le ¿no? ha hecho críticas, ¿eh? Aunque Sí. se lleven No, bien y todo eso, pero. perdonad, es que me han llamado y se me ha cortado, ¿eh? Sí, Ah, Nada, sigue, bueno, Luis, sigue. estábamos hablando de los distintos desarrollos o discípulos que son relevantes ahora ¿y por qué? Pero yo lo que no entiendo es por qué habláis de Hermesí y de Castro, entonces. O sea, porque estos están ahí a lo suyo, ¿no? No, Ellos no ha tienen su... llevado, ha sido Santiago el que lo ha No, lo he tratado sacado yo, desde Luis, lo he un sacado yo, lo he poco, sacado yo. pero, Ah, pero bueno. seguro que tú, Luis, tienes realmente los discípulos realmente importantes de Gustavo Bueno hoy en día, aparte de ti. ¿Cuáles son y por qué? Los discípulos importantes. No, pues es que eso no... Es Aparte, que aparte de desarrollar partes de su sistema, de los más importantes en cuanto a relevancia, han hecho aportaciones nuevas o han mejorado. Pues vamos a ver, no, yo lo que he visto yo estos años ha sido una deriva espantosa, metafísica, completa, ¿Ah, sí? trascendental, de Eso estas me, eso me interesa, eso me interesa. hacia el Tiene. infinito, bueno, todas estas cosas horribles que están pasando. Mm. Pero ¿Ah, bueno, sí? eso, Mm. pero quiere decir que en las escuelas se están escuchando cosas como posesiones divinas y como se está ¿Quién, escuchando quién el, dice el- el- eso? el sentimiento infinito. O sea, se están escuchando unas cosas que, pues, realmente curiosas para ser una escuela materialista. ¿Ah, Y sí? o sea, así es medio
pues de soslayo, medio como rectificando, improvisando, pero una deriva que completamente ajena al materialismo, ¿no? Que más bien pensando en el infinito y pensando en lo trascendental y último, lo absoluto, como referente último y tal, y todas estas cosas son metafísica, pura metafísica. O sea, quiere decir quiere decir, vamos a ver, lo único que se puede hacer dentro de la escuela pues es tener un poquito pues de eso, de cuidado, ¿no? Y de prudencia. Y yo creo que ese es el objetivo de los escolarcas para no estropear la obra, ¿no? Porque, claro, ya no se puede defender, bueno, se defienden los libros, pero los libros se interpretan y entonces, pues, ¿no? Y entonces lo único que se puede tener es un poquito de prudencia, ¿no? Y entonces estas derivas con el arte y con la ontología que han venido con Vicente y Xuría, por ejemplo, pues esto es lo más espantoso que podría pasar. Mm, que esto que va a pasar constantemente, pero de una forma tan evidente, pues es muy difícil. Pero yo Tan evidente. no por hacer una lista negra, pero voy a hacerla en uno rojo. Voy a apuntar Vicente Chuliá. ¿A quién sigo apuntando? ¿A quién sigo apuntando? Porque, Hombre, claro, pues sí, Eso, la eso música siempre va a se estar en presta, disputa. la ¿Quién se música sale se y quién no? presta, la música se presta, creo que es el de ¿no? El director de orquesta. La música se presta, ¿no? A lo celeste y tal. Sí, sí, Vicente Chuliá, pero ¿a quién más? pero eso es para mandarlos a Gulag, dice. No, no, para mandarlo a volar, no, para que vengan aquí y expliquen y se defiendan. Ah, ya, ya, pues muy bien. Vicente Churián. Derivas vamos a llamar extravagantes, por seguir siguiendo la clasificación. Derivas extravagantes, ¿no? No, bueno, estaba antes, metafísicas. Metafísicas. Sí, sí, completa. Por ejemplo, una cosa, y este verano también hemos visto, pues es una tendencia constante a interpretar lo trascendente dentro del materialismo como conexión con lo infinito, de lo finito, y esas cosas pues no tienen nada que ver, ¿no? Lo trascendente no es más que lo que pasa por las categorías, de unas categorías a Mm, otras, que son realmente las ideas. Las ideas, si son trascendentes, es porque afectan a diferentes categorías y, en último término, al conjunto demasiado, pero bueno, a gran parte ¿Y de- quién hace de eso? ¿Quién fenómenos hace del mundo, eso? ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Aparte de... Este verano sí lo hemos ido a ICAI. Entonces, esto de la replicación trascendente lo entiende como lo finito con lo infinito o sea, justo como Zubiri. Entonces, claro, Sí. o sea, Pero eso, entonces eso quién confunde, lo defiende? ¿Quién confunde a eso Zubiri decía, eso decía con ICAI. bueno, Aikai? Entonces, entonces, Es claro, es un chico joven, bueno, es un chico joven. Yo llamo ya chico joven sí. porque acabo de jubilarme, ya llamo chico joven a todo el mundo. Porque me pregunta por el discípulo se me viene a la cabeza, ¿eh? Pero bueno, yo creo que los que tienen más Sí, prudencia pues son los más importantes, pero se mantienen en un segundo plano. Y los que están mm, los más prudentes y lo que están más acorde, pues por estos parámetros del sistema, más o menos, en general, ¿no? Que, mm, que, que precisamente contra los que se ha formado el sistema, ¿no? Que por ejemplo puede ser la mm, metafísica de Zubiri y cosas así, ¿no? La relación de Zubiri es esa, la relación mm. de lo finito con lo infinito. Entonces, defender esas mismas tesis que son justos contra las que, bueno, Con las que elabora has la idea de... elaborado su filosofía que eh, lo llama la atención. Claro, es exactamente, es como... una vuelta mm, atrás, ¿no? mm, Hemos estado discutiendo este año y claro, la gente se lo dices a la gente que no lo ha oído y no lo cree, que pues unas tesis medievalistas sobre el materialismo mm, filosófico, mm, por ejemplo, con Icai, que venía a decir que el ego mm, trascendental nuestro es la Iglesia Católica. Entonces, si el ego trascendental es la Iglesia Católica, el mapa de la Iglesia Católica sería nuestro mapa de la realidad. Entonces, estamos en un mapa mm, de realidad medieval, por así decir, ¿no? Porque la Iglesia Católica construye su mapa y toda su escolástica en el mm. medievo, Y con un ego absoluto. el espíritu del mundo sería el Papa ahí en Lisboa, Hombre, claro. claro. Entonces, discutir eso, esa vuelta atrás, esa vuelta al medievo, pues es una cosa que yo creo que hace un año, hace 2 años, pues no creías que ibas a estar envuelto en unas discusiones de este tipo, ¿no? De este calibre, que como si el materialismo filosófico fuese, pues eso, una sucursal de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, Entonces, sí. para bueno, que precisamente construye todo su sistema contra la idea de Dios, que lo dice él, dice, la idea más Mm, fuerte que tiene el materialismo filosófico es la negación de la idea de Dios, ¿no? Y la idea de Dios es precisamente el ego absoluto ese que es a través de la Iglesia, este continuo de mm, Dios, el Espíritu Santo y tal, pues sí. te están discutiendo estas cosas
que tienen mucho calado y que confunden mucho a la gente ya ve la materia trascendental por todos lados, claro, ya está lo finito y lo infinito por todos los sitios, sobre Y todo en el no, arte, que es una cosa gremial completamente, pues eso esa es la deriva de la escuela, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Entonces, estar ahora mismo hablando del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, con estas derivas, pues es realmente, pues, o eso es el sea, problema que veo estamos yo, Luis. Eso es el problema que veo yo, que al final la gente va a confundir el materialismo filosófico de ahí Bueno está. Yo creo que la confusión y ahora mismo es total. es total, ¿no? Y eso es peor que incluso no conocerlo. Es Sí, peor que sí, no sí. conocerlo. Conocerlo mal, conocerlo mal. Exactamente. Sí, es Mm, peor todavía, ¿no? Porque lo que dices de desarrollar materiales filosóficos, pues ese desarrollo pues, puede ir completamente en contra. Claro, como mm, depende de la idea que tengas del materialismo mm. filosófico, pues estas ideas medievales sobre el ego trascendental, pues, en fin, están confundiendo pues a mucha gente, ¿eh? Y claro, Mm, y ya empieza a ser, es una especie de discurso metafísico, porque claro, cuando metes la materia trascendental y metes cosas de este calibre por todos los mm, lados, pues los desconfigura todo, ¿no? Desconfigura las realidades que son mundanas y que son lo que importa para el materialismo filosófico, lo mundano, lo real, lo político, este inmediato que dices de estar con los pies en el mm. suelo y, sí, entonces, pues fíjate la importancia de Bueno desde este punto de vista, como un santo. Bueno es una especie de santo. Entonces, eso Mm. de que si conoces o no, conociste a Bueno, pues eso, la presencia de Bueno, pues yo he tenido la tesis este año de que realmente esa es la fuerza del santo. La fuerza del santo deriva de su presencia. Es decir, la presencia del Mm. santo es lo que te comunica una especie de divinidad, una especie de sacralidad que por contacto, por contagio. Y claro, pues en este caso, yo creo que si alguien tiene algo que decir, pues será dentro de 50 o 100 años sobre el asunto este, porque yo creo que conocerá, bueno, y conocerá la filosofía, pues quizá mejor que nosotros, ¿no? Y mucho mejor que los que conocieron a Bueno, Bueno, quizá. yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo creo que Gustavo Bueno se conocía mejor que nadie, o sea, mejor que nosotros. Gustavo Bueno se conocía a sí mismo mejor que nadie. Hombre, Yo creo pues que sí. eso Yo, va aunque pase acompañado. mucho tiempo y la Ya, presencia, yo le doy importancia a la presencia porque tener el honor, ¿no? De haber hablado con Gustavo Bueno, ¿no? Pero normal, sin dar conferencia y eso tiene un aporte de sabiduría, ¿no? De quién era, ¿no? La persona de Gustavo Bueno. Y yo creo que las personas y la filosofía no se pueden separar. Es como el autor Luis, del Quijote, ¿no? Y el bueno, Quijote, no se pueden. A ver, di, Santiago. ¿Está nada, que, Felipe? Voy a decirle a Felipe a ver si puede conectar la cámara. Sigue, Santiago. porque yo creo que muchas de las críticas que le vienen al materialismo filosófico desde fuera de la escuela, no solo son las de fascista y todo esto, sino más bien con el tema de que pudiéramos ser una especie de secta o algo así. Entonces, Ah, yo creo que si hay fetiche de Bueno, que no sé quién lo tendrá como a su figura, como un fetiche, pues eso vendrá, ha venido en todo caso, si es que ha venido una vez que ha muerto, ¿no? Que se puede empezar a hacer a geografía o cualquier cosa. Pero vamos, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad de que la escuela sea pues una especie de secta o algo así, porque precisamente ahí están estas discusiones, ¿no? Que están teniendo tan fuertes muchas de ellas a nivel interno, ¿no? Sobre todo en la cuestión del arte, que yo la verdad es que es donde menos me muevo, pero ahí hay unas luchas tremendas. Entonces, de secta, pues vamos, más bien poco diría yo. Otra cosa es que los tecnicismos que podamos utilizar, que no son meros tecnicismos, no son gratuitos, porque las palabras ya llevan una carga filosófica determinada y no otra, pues una cosa es que, como digo, esos términos pues puedan parecer una cosa críptica o esotérica o algo así. Pero en verdad la filosofía de Bueno es pública, es que está ahí para quien quiera adentrarse. Otra cosa es que sea difícil, ¿no? O sea complicada o exija unos conocimientos previos. Pero ahí está para quien quiera, no es una cosa que estemos ahí, no sé, que seamos una secta y que tengamos un altar puesto a Gustavo Bueno, vamos, sí, ese es un en ningún problema caso. un problema que siempre hay en esta últimos 20 años, ¿no? Con Bueno, siempre se han acusado de sectas, pero yo creo que está relacionado por cuando se hizo la fundación, precisamente en los años 94, 95, cuando empezó
internet. Tenía yo un ordenador que se llama Rack, con un conector a Rackis y tal, que iba. Ya preguntaba yo y empezamos ahí a hablar de Bueno y decía, ¿cómo no conocéis a Bueno y tal? El Hegel materialista español y tal. Y el año siguiente ya fundó su hijo y tal allí, la fundación allí en Oviedo. Estuvimos en el 96, estuve allí con ellos. Y yo creo que eso creó la sensación en el mundo de no socialdemócrata de la época de estaba Felipe González o acababa de De ya todas formas, Antón, estaba la nueva no la visión nueva de ya se veía estos quiénes son un grupo y tal y ya se acusó de secta. Pero bueno, eso se pero de todas cura formas, Antonio, de nuevo, discutiendo. no es Sí, no es por sacar de nuevo a Ernesto Castro, que no sí. quisiera mentarlo. Pero, por ejemplo, yo quiero reivindicar de nuevo la importancia y la pertinencia que tienen las escuelas, sobre todo a nivel filosófico. Y no sé quién dijo ya esto alguna vez, igual fue Mm, Kai también, y ahí creo que tiene toda la razón del mundo. En el sentido, la importancia que tienen las escuelas, porque la filosofía no es una cosa original ni las ideas bajan del cielo, como pretende mm, Ernesto Castro, que me quiero salir ahora de la escuela para hacer yo mi mejunje, ¿no? Mi mm. pastiche y ser original. Entonces, las escuelas Sí. son importantes porque los desarrollos que se tengan que hacer desde unas coordenadas determinadas, pues exigen estar pendiente de lo que están diciendo constantemente otros a tu alrededor, de Mm, hacer escolios, básicamente, de lo que dicen unos de otros e intentar buscarse las cosquillas o refrendarse con nuevos argumentos, etcétera. Entonces, lo de las escuelas, pues lejos de ser, insisto, una cosa algo cercano a las sectas, pues a mí me parece, sobre todo en el terreno de la filosofía, pues fundamental que se sigan manteniendo, aunque nos saquemos los ojos. claro. Bueno, no sé si Luis quiere continuar porque no creo que solo sea Vicente, Chulia y Kai, sí, creo que hay más que se están, ¿no? No, pero muy difícil sacarse los ojos ahora porque casi siempre nos vemos por plasma. No es pero, a ver, eso que dices de que bueno se conocía más así, o sea, yo, la figura de una institución o por ejemplo, del materialismo, la figura como tal, pues solamente se ve la dialéctica con el resto. O sea, o por ejemplo, a nivel histórico, ¿no? A nivel histórico, lo que ha pasado, lo que pasa con Napoleón, o lo que ha pasado con el que sea, ¿no? No, EMIC, aunque parece que tengas más información y que sea más importante vivencialmente EMIC, el que está viviendo esas situaciones, ¿no? En el caso nuestro, pues dentro conociendo a bueno o lo que sea, en realidad el conocimiento siempre es ético. El conocimiento tiene Mm, esa distancia, pero esa distancia no es porque tenga que haber una objetividad que sea independiente del sujeto, no es una cuestión de sujeto y objeto, es una cuestión de la dialéctica de unas instituciones con otras, porque la mm, figura de una institución se dibuja o se configura en función del resto, en función de las consecuencias, y sin esas consecuencias, pues no se puede saber la realidad y las características de esa institución en su desarrollo como tal. Y entonces esas consecuencias no se han dado. Entonces, desde el punto de vista del materialismo, o sea, supongamos que tiene 50 años. Hombre, pues en 50 años a nivel histórico, yo creo que la filosofía tiene otra escala de medida que la biográfica. Por ejemplo, mm, pues es muy difícil que cualquier filósofo supiera, por mucho que se conociese a sí mismo, ni las repercusiones de su filosofía, ni lo que fuese a pasar, ni nada absolutamente, ¿no? Pero mm, ni Platón, ni nadie, ni Aristóteles, nadie, yo no creo que nadie. Y mira Santo Tomás, que lo que inmediatamente fueron contra, fueron mm, contra él, y etcétera, ¿no? Quiere decir que no es hasta el cabo de siglos, quizá, cómo se puede ver esa figura de esa filosofía, el conjunto, independientemente del conocimiento específico de algunos temas u otros, ¿no? Esos mm, desarrollos históricos, pues son precisamente los que te dan luz, ¿no? Sobre la potencia que tenga eso o que deje de tener eso, porque yo creo que metido y media red siempre se está. Pero para hacer estos juicios, ¿no? Que decimos de la importancia de, bueno, pues
Pues comparado con Platón no se puede comparar con Platón, porque, porque, porque de Platón tenemos 2.400 años de distancia, entonces podemos saber perfectamente, por ejemplo, esto que dice de Simploqué, que lo estoy viendo detrás de ti, Sí. pues es que en Platón, la filosofía platónica siempre se consideró dentro de las escuelas dentro de la dialéctica de las escuelas, pues eso, soteriológicas con el cristianismo y todo esto, que era toda Plotino y todo el neoplatonismo del siglo Mm, segundo, tercero, cuarto, era puro espiritualismo, pero puro mm, espiritualismo. Entonces, las tesis del banquete, por ejemplo, de Platón, pues realmente eran las tesis y del Timeo, eran las tesis que tenían fuerza, y entonces esas tesis son las que triunfaron dentro de la escuela, ¿no? Y, mm. y luego, o San Agustín también, el puro espiritualismo, ¿no? Todo y luego, y así en general. Entonces, la idea de Simploqué de Platón, pues se necesitan 2.400 años para que alguien como bueno la tome en consideración, porque el Platón crítico de sí mismo, que son las obras de vejez, el sofista, el Parménides, esto está en esas obras, el Simploqué, la idea de Simploqué, pero no en las anteriores. En las anteriores esto incluso es lo contrario. En el banquete afirma que Eros es lo que une todas las cosas, de todo con todo, y entonces es una especie de holismo y Ah, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate la importancia que tiene 2.400 años para que alguien coja una idea de Platón crítica que nosotros creemos que es la más relevante dentro de Platón y a eso nos agarramos, ¿no? Del materialismo ese, pues, pero contra otras ideas, y entonces ahí está el asunto, yo creo, Y más que no puede ocurrir, Luis, que ocurra lo mismo con Gustavo Bueno, o sea, que cojamos una idea, por ejemplo, nación o Estado, o en cambio cojamos otra idea de otras cosas que decía Bueno, que no se puede conocer todo siempre y vamos a estar siempre en un cierto escepticismo, ¿no? Esas dos visiones contrarias claro, uno puede cogerlo y te lleva a una división, ¿no? Como con Platón, te lleva al idealismo o otro desarrollo. Vamos a dar la bienvenida a Felipe. ¿Nos escucha Felipe Jiménez? El micrófono, Felipe. Felipe que está también cerca de Alcalá. Bueno, no sé, Santiago, ¿qué piensas tú? ¿Qué idea te parece a ti más importante de Bueno, del materialismo filosófico de Bueno? A lo mejor quizás del arte o de la psicología. No, bueno, bueno, en lo que a interés personal se refiere, pues a mí me interesa por mi formación, pues sí, los asuntos que tienen que ver más con la psicología, pero claro, decir o intentar afirmar o establecer una idea filosófica o una de las más importantes de Gustavo, pues yo creo que es contraproducente, porque justamente por la idea de sistematicidad que Ahora. tiene Bueno, pues no te puedes quedar con una idea, porque todas están, digamos, en una especie de relación geométrica unas con otras, sin las cuales pues no se entienden individualmente esas ideas, ¿no? ¿Me Entonces, escucháis o justamente no? Sí, sí, por la ahora idea, sí, Felipe, muy bien. acabo, Perdona, por la idea perdona Santiago, sí. Dale, dale, dale. Bueno, si no, dale, Es No, que Felipe, yo no, no dale. tengo ni idea de estos aparatos, no conozco muy bien. muy bien. Funcionan. Bueno, tú eres de la vieja escuela, Bueno, Felipe. yo conocí el materialismo filosófico por una casualidad de estar en una librería y ver el libro de Vidal Peña sobre Spinoza. Me llamó la atención que se llamara materialista Spinoza, pero Exacto, sí. me De eso estaba aclararon que, hablando. bueno, que había un señor llamado Gustavo Bueno Mm, y leí el libro de Vidal Peña. Y luego no le di mayor importancia. Luego yo he conocido a mm, Gustavo Bueno primero por libro y mm. personalmente ya pues en el año 85, cuando presenta en Madrid El animal divino. Entonces, Muy bien. O sea, bueno, yo leí los ensayos 10, materialistas, eso sí que me 10 o gustó 11 años mucho antes más. que yo. Mm. Dime. 10 o 11 años antes que yo. Conociste Sí, bueno, a yo soy más viejo que tú, o sea que Sí, un poquito, ¿no? sí, bueno, no. Pero nosotros somos Y ya de la vieja escuela, porque me están aquí diciendo bueno, a Ica y tal.
Yo empecé a utilizar el Simploqué pues en el 88. Ya me hicieron un follón los alumnos y algún profesor y la inspección, pues bueno, mira, como hay tanta libertad de cátedra, pues bueno, en fin, cosas del régimen. Y bueno, pues he estado siempre elaborando lo que decía en clase a partir de lo de bueno y otras cosas que se me han ocurrido. Y sí, claro, desde que conocí personalmente a Gustavo Bueno en 1985, luego lo conocí un poco más tarde, en los años 90, y porque iba yo en verano por ahí, por Llanes, por, ¿cómo se llama? San Vicente de la Barquera, y en fin, pues como el resto, que hemos ido conociendo a Gustavo Bueno personalmente y al círculo en torno a Bueno, claro. Eso estábamos hablando, Personas Felipe. relacionadas directa o indirectamente con Bueno. Eso es, Felipe. Hay un círculo cerrado, otro círculo más amplio. ¿Cómo ves tú esta deriva o este desarrollo? ¿Es para bien o para mal? Porque ya que tenemos una cierta distancia, ¿no? De los años. Bueno, yo estoy muy desconectado ahora digamos, de la Fundación Gustavo Bueno, de su hijo y de ese entorno. Entonces, bueno, yo en cuanto falleció el maestro, acabaron mis compromisos con la fundación, y con el Catoblepas y con todo eso. Yo he decidido ir por mi cuenta, no, con otra gente. Y nada, bueno, pues como digo yo, no hay nadie como don Gustavo Bueno el joven para destruir grupos y sembrar cizaña y enemistades. Y yo Pues, ya aguanté lo que tenía que aguantar y sé que estas cosas personales también influyen, ¿no? Pero bueno, yo he seguido leyendo y trabajando y bueno, ahora que estoy jubilado desde el año 2018, pues bueno, estoy en otra historia. Pero sí, sigo admirando a Bueno, sigo admirando el materialismo filosófico, me parece la filosofía más válida que hay en el presente y no sé qué más quieres que te diga, ¿no? pero Sobre eso. Metábasis, la revista que tenéis, ¿no? Metábasis, Sí. ¿qué aporta de nuevo al materialismo filosófico que no aporte la fundación, los investigadores de la Fundación Gustavo Bueno, por ejemplo? Pues supongo que es una vía independiente a nivel editorial. Aportar, bueno, pues aporta evidentemente que hay que escribimos lo que creemos conveniente, participan también otros que no tienen por qué ser materialistas y no me parece un mal camino, desde luego. Pero hemos estado hablando aquí, Felipe, Luis ha estado hablando, por ejemplo, dos ejemplos, o también Santiago ha dicho Ernesto Castro, Vicente Chuliá y otro más, no sé si, Icai, ¿no? Se llama, un Caiz nombre, Ruiz de Vergara. Icai de Vergara, que parece, no sé si habrá otros más que intentan dar una versión del materialismo filosófico un poco contraria a la que el propio Bueno, ¿no? Bueno, a lo mejor saldría en contestación suya de manera vehemente, ¿no? Como hacía él, hablando de eso infinito, absoluto, Bueno, o del eso es Papa. justamente lo que está en discusión, ¿eh? Ay, porque claro, por eso Luis Carlos está ahí con Sí. las espadas levantadas, ¿no? Porque hay una puja, ¿no? Por quién es, bueno, yo tampoco lo veo así, yo lo veo lo normal que tiene que haber en una escuela, ¿no? Pero la puja justamente está ahora en quién se lleva digamos, el materialismo, ¿no? Dónde está realmente, al menos en la cuestión del arte, dónde está, quién es realmente el que sigue el canon, ¿no? Kais está haciendo un trabajo, sobre todo, y él, bueno, Ekaid mismo él lo elogia, ¿no? De esta manera, un trabajo filológico que intenta establecer un canon y luego hay otras corrientes, como puedan ser aquí el amigo Luis, que está dando estopa diciendo que hay cosas que hay cosas que no, sobre todo en la cuestión de la materia ontológico-general, ¿no? Que yo sí que estoy de acuerdo con Luis en que hay veces que la materia ontológico-general a veces parece un cajón desastre, ¿eh? No me refiero ahora ni a Julián, sino en general, que parece que se utiliza mucho cuando a veces no se sabe muy bien qué es lo que hay que decir, pues
al cajón de la materia ontológico general y ya está, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos a Felipe, como sabe, Santiago, no sé si lo sabrá, su tesis es sobre la ontología de bueno, el materialismo filosófico de bueno. ¿Nos puede aclarar si la materia ontológico general, dónde situamos a Dios? ¿En la materia ontológico general o en M3, Pues, Felipe? hombre, como Dios no existe, es más complicado situarlo en algún sitio. En algún sitio. El mismo bueno reconoce que la idea de Dios de otros sistemas filosóficos puede ser M3 M3, claro. o la materia ontológico general, o sea que... Sí, ¿no? Bueno, yo creo que por la historia de filosofía, si recordáis, Escoto, luego cómo deriva a Christian Wolff y tal, en la división de las metafísicas, ¿no? General y metafísicas especiales. Una de las metafísicas especiales, si recordáis, era la teología. La sí, teología. fíjate que Mm, esto viene ya desde Duns Scoto, cuando, mm. bueno, la influencia del escotismo en la escolástica ha sido decisiva, Sí, en porque los Suárez, tomistas en Suárez posteriores ya no han seguido el esquema literal de Santo Tomás de Aquino, sino que ha ido introduciéndose poco a poco la idea de una materia, vamos, de lo ontológico general y lo ontológico especial, sobre todo a partir de Rudolf Goclenius con su Lexicon Philosophicum de 1610 o por ahí. Sí, sí, Y sí. Suárez, por ejemplo, es un ejemplo ya de su eclecticismo entre escotismo y tomismo. Y ya de Suárez a Wolff y de Wolff a Kant Mientras y que de Santo Kant a Tomás de bueno. Aquino sigue un poco la ortodoxia aristotélica y no distingue esos dos planos porque los absorbe todos en la idea de Dios, bueno, en la teología me refiero. La teología. A partir del siglo XVII, bueno, pues aparece lo que se llama ontología general y la ontología especial, dentro de la cual la teología es una especie de disciplina filosófica. En la misma palabra, Felipe, en la misma palabra. El mismo, por ejemplo, también filósofo alemán que tienen una gran influencia escolástica de Suárez, Clauberg, y sobre todo ya, bueno, Christian Wolff es el que sistematiza esto definitivamente. El propio Bueno se hace eco de ello, lo cita, claro, evidentemente. Bueno, bien. Como veis, estamos aquí entre filosofía, podemos derivar y profundizar mucho en estas cosas, ¿no? Pero vayamos de nuevo a Luis y este panorama del materialismo filosófico, porque dentro de la fundación tampoco todo es igual. Tenemos a Tomás, ¿no? Que parece el guardián de todas las esencias, ¿no? Tomás García, pero luego también hay otros investigadores que tratan de aportar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la polémica con Jesús G. Maestro, ¿no? A mí me preguntas. Sí, Bueno, a ti, Luis. Primero saludar a Felipe, que hacía mucho tiempo que no le veía y... Gracias, lo mismo te digo. Sí, porque sí, claro, sí, me acuerdo que estuvisteis haciendo presentaciones hace unos años allí en la EFO todavía, ¿no? Pues de Schelling y todo esto, ¿no? Y luego ya no os desmarcasteis. Pues Sí. nada. Fue hace años. Sí. Yo, por ejemplo, lo de Jesús Maestro creo que es, bueno, a mí me parece que utilizar el materialismo filosófico o la teoría de cierre categorial como guía heurística está bien, pero decir que eso es una ciencia, en fin, me parece que eso es sofistería, es falso, vamos. Ya cuando discutimos con el difunto Zarpax, que se compró los 3 tomos, dijimos, joder, pues esto ha gastado dinero aquí. Y él decía que lo que había escrito, por ejemplo, José Manuel Rodríguez Pardo, que salía más cara la página que lo suyo. Bueno, en fin. Jesús Maestro, de hecho, ya no aparece por ningún sitio. Se le dijeron cosas terribles durante un verano, creo, en un curso, y Gustavito le dijo que tenía que rectificar sus errores y él, bueno, siguió a lo suyo y yo no le he visto aparecer ya por ningún sitio y luego ha dicho cosas terribles, como que Goethe es un mierda, cosas de esas, ¿no? Digo, bueno, conozco un poco Goethe y no sé, no me parece que sea ningún mierda. Wolfgang, otra cosa, bueno, claro, como es alemán, es protestante, bueno, mira, chico, ¿qué le vamos a hacer? Por ejemplo, ahora se ha descubierto que Shakespeare era católico, criptocatólico, escondido ahí, vivió 8 años en Italia, se la conocía de memoria, de hecho sus
sus obras teatrales donde se trata de Italia, me parece que se las conoce de memoria, ¿no? Y, en fin, lo que quería decir, el caso de, bueno, también creo que el caso de Pablo Huerga, ¿no? Que utiliza también la teoría del cierre categorial como guía heurística para decir que el cine es una ciencia. En fin, otra cosa que también me parece que se desbarra, ¿no? Yo creo que la teoría del cierre categorial es una teoría filosófica y que puede utilizarse. El mismo Bueno admitía que se podía utilizar como hilo conductor, ¿no? De hecho, el hilo conductor de la teoría de cierre categorial es la teoría lingüística. En fin, Maestro, por ejemplo, pues creía que lo que había escrito él era una teoría científica de la literatura. Yo no sé. Luego Ekaiz sí lo refutó en un largo artículo que publicamos en Metábasis, ¿no? Creo recordar. Sí, pero también hemos dicho aquí que Icai ha derivado así en espiritualismo o algo así. No, bueno, a ver, si dentro de los parámetros más o menos de este reduccionismo que puede haber dentro de cada categoría de la filosofía, ¿no? La filosofía se utiliza dentro de una categoría y para lo que sirva para la categoría, tú estás ahí en un gremio y utilizas la filosofía pues para tus fines de tu gremio. Si eres un literato o si eres un crítico literario, lo que sea, pues utilizas una filosofía. A Maestro creía que con Bueno pues iba a tener un desarrollo, pues todo su aspecto crítico de la literatura y todo esto. Pero luego, aparte del reduccionismo que hay desde cada categoría de la filosofía del materialismo, que es natural, ¿no? Si todo es química, pues yo soy un químico, pues entonces interpreto todos los desarrollos del materialismo en función de la categoría donde me muevo, ¿no? Y de los esquemas y lo utilizo en beneficio pues de eso. Lo que pasa es que el otro extremo es la metafísica. O sea, esta dialéctica de reducción de las categorías y absorción dentro de ideas filosóficas de esas categorías, esta dialéctica reducción-absorción, ¿no? Pues tiene que volver otra vez a las categorías. Sí, el problema es que esa absorción te lleva a una metafísica. Entonces realmente las ciencias o los conocimientos pues no son más que una especie de instrumental para luego desecharlos, porque lo que importa es el plano metafísico, el plano último, trascendental. Este plano es el que le interesa a mucha gente, precisamente porque este plano último, absoluto, lo del ser, pues esta es la base. Esto es en general lo que decíais de Wolf y todo lo demás. Esto es lo que ha interesado siempre. Es decir, toda la teología y todo esto lo que importaba era Dios. El Dios es trascendente y último y absoluto, y si no, el yo absoluto de Fichte. Es decir, estas ideas siempre han sido la metafísica, la metafísica tradicional, la metafísica es siempre lo que ha interesado. Entonces, el materialismo, si lo coge pues toda esta gente que viene de esta metafísica, bueno, yo creo que todo el mundo venimos de esa metafísica, todos venimos de esa metafísica, todos hemos sido criados, pues si no es en una categoría científica, por ejemplo, económica. Yo creo que tú, por ejemplo, ¿no, Antonio? Pues tú venías de esta línea, ¿no? Del derecho, económica. Yo vengo del derecho de economía política. Del derecho y economía política. Pues las dos cosas, bien, pues mejor. Tenemos que hacer un programa sobre tu libro de derecho. Pues muy bien, sí. Bueno, pues este es el asunto. Que si la teoría, si la crítica a la cientificidad de Maestro se hace con otra teoría sobre que el arte no puede ser científico, sino que el arte es, pues eso, metafísica, el arte pues, te pone en contacto con la materia trascendental o lo que tú quieras, pues todavía es peor. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado últimamente con estas ideas que dices, de que es que se ha hecho la crítica al positivismo cientificista, mundanista, pero se ha pasado pues, a la metafísica, que es todavía peor que el cientificismo, porque el cientificismo se contrarresta dentro de las otras disciplinas, por así decir. Todas las tesis, todo lo que una disciplina científica tiene de imperialista, se contrarresta con las otras, que le dicen, ¿a dónde vas? Que este es mi terreno, ¿no? Entonces, eso me da cuenta yo, Luis, me da cuenta que se está olvidando la ciencia, porque yo creo que Gustavo Bueno valoraba la ciencia. De hecho, para la filosofía era un saber de segundo grado de la ciencia. Y creo que en la deriva
que se Sí, está no, que Antonio, ofendiendo, Gustavo se Bueno está... no escribió ni ¿no? siquiera lo del cine, lo de la música. Y yo se lo pedí No, personalmente, digo, a ver si no. puede usted escribir las lecciones de música, ¿no? Ni siquiera lo hizo. Quiero decir, que el arte, pues para bueno, pues no es que más carga de metafísica que tiene el arte es muy difícil de encontrar. O sea, en todas las categorías Bueno, de de todo, hecho, sus, Mm. sus de hecho, apuntes de estética y de teoría del arte son muy breves para claro, sacar de ahí algo grande, ¿no? Porque yo claro, los he utilizado, por ejemplo, en mis clases de bachillerato, pero claro, es que son muy poquito lo que exacto. la nota que yo he podido sacar y lo he metido en mi libro de texto artesanal que fabriqué, pues. Pero es que, claro, luego cuando me entero de la polémica sobre las artes, no he entendido muy bien eso de, sí, y es que Sí, no hay sí. una estética buenista o materialista todavía, y no hay una teoría del arte ni una filosofía del arte. Bueno, eso es lo que yo noto, ¿no? Que no hay... ¿Y quién son los grandes discípulos que pueden desarrollar, aparte de los que estáis aquí? Bueno, Carlos Madrid, por yo he ejemplo, visto, por Carlos Madrid. ejemplo, Como muy tenga que interesante, desarrollar yo el arte, yo he visto muy interesante lo que decía David Álvar González, pero se metían con él mucho y digo, bueno, Ah, sí. no les gusta. Es verdad, David A Álvar mí me parecía muy González válido lo que hizo en una intervención. se mantiene en la ciencia, ¿no, Luis? O también No, hay... Se está... Yo creo que ha despegado ya, Álvaro González, yo creo que ya ha despegado por su propia filosofía, por así ¿Ah, decir. sí? y lo dice él, ¿eh? Que lo afirma él. Sí, En sí, Santo sí, Domingo de sí. la Calzada, cuando habló hubo aquel debate de filosofía del arte, el propio David Álvaro González dijo que lo que él proponía no tenía que ver con el materialismo filosófico, o que no lo consideraba dentro de los cánones del materialismo filosófico. O sea que. ¿Y Pues hay muy alguien, bien. hay alguien semejante que lo haga en otra disciplina, en filosofía política, en antropología, en filosofía de la religión? ¿Hay alguien casi que sea como David Álvaro González? Volvemos yo creo al debate de antes. Lino y Pérez Jara, pues ellos consideran que no, que lo suyo es seguir el materialismo filosófico y en todo lo que tiene que ver, pues sí, con el ego trascendental, con el hiperrealismo, todas esas cuestiones de ontología y de nosología. Y claro, pues luego hay otros miembros de la escuela que consideran que justamente son ellos los que se salen del canon, efectivamente. Entonces, bueno, Sí, ahí está la polémica de Carlos Madrid, ¿no? Sobre sí, claro, si claro. las órbitas se escriben en un papel o existen realmente, ¿no? Sí, por ahí más. hombre, sí, eso es. Felipe, Es Luis, que ahí hay un riesgo de caer en un idealismo a lo Fichte, que vamos, claro, ¿no? Fichte en el libro El destino del hombre reconoce que él no sabe, que él no ve los colores, que es una cosa de su conciencia, ¿no? Entonces, pues vamos por ahí, yo creo, ¿eh? Claro, el hiperrealismo de bueno es difícil de comprender porque lo más fácil es el realismo ingenuo, como dice Husserl, la actitud natural y ya está. Pero ni siquiera Aristóteles llega por ahí, ¿no? Claro, Pero lo ¿existe curioso. una realidad independiente de nuestra conciencia? Sí, pero independientemente de su ser conocida, como decía Kant, imposible. No hay objeto sin sujeto. Eso sí que hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Es una conquista que está ahí, no se puede discutir. Aunque el sujeto sea Bueno, bueno. plural, aunque el sujeto ¿Eh? sea No, plural, no aunque hay el sujeto realidad sin sea sujeto, una no hay realidad sin sociedad. sujeto operatorio. No hay realidad sin sujeto operatorio. Porque el sujeto de Kant, pues ya sabemos lo que Claro. es también, ¿eh? También es operatorio, pero mental. Bueno, Sí, pero es que ese sujeto operatorio, Felipe, el mental no opera con las manos, justamente. ya. Luis, ¿podemos zanjar esa polémica? Tú tienes. Creo Nunca, que tú. nunca. Nunca. A ver, el que la zanje es el que mata al resto. Ahí lo ha zanjado. A mí me gusta eso, me gusta Sócrates cuando dice, de Sócrates, de todo Platón, me gusta cuando le contesta a Trasímaco, déjame que me lo piense, déjame que me lo piense, déjame, le contesta a Trasímaco, déjame que me lo piense, si todo es así de crudo, déjame que me lo piense. Pues eso es otra, la ética en bueno, la ética, la felicidad, ahí bueno, tiene libros, tiene... Eso está mejor organizado, por ejemplo, si leéis, bueno, todo el mundo lo conocerá, lo de Alberto Hidalgo,
lo de las éticas, cuando Sí. todavía Alberto Hidalgo tenía ahí Simploqué, la vida. Simploqué es con Alberto Hidalgo, mano a mano, Sí, ¿no? pero el libro que tiene de texto sobre las éticas, el señor Alberto Hidalgo, que yo tengo y lo he utilizado para mis clases, analiza detenidamente los 4 modelos, ¿no? El positivismo, el materialismo moral y el materialismo moral trascendental, y luego la otra que era el formalismo moral. Y está bastante bien ese libro, ¿no? Vamos. No, y felicidad, Gustavo Bueno tiene el mito de la felicidad, pero Sí. toda esa filosofía moral de bueno, se puede decir en pocas palabras, ¿no, Luis? Se puede, porque tampoco llega a concluir cómo conseguir la felicidad. No es un... Porque bueno dice que no sabe qué es eso de la felicidad, básicamente. Claro, No, nadie Saber lo qué es sabe. eso, cada uno. Es Sí, sí, un término, es una cáscara vacía, no es nada, al fondo. sí, pero es curioso, ¿no? Que parece que ahí no hay desarrollo, ¿no? No está Ernesto Castro desarrollando eso, ni... Me llama la atención que no hay... Y en derecho tampoco. Bueno, sí, Luis sí tiene algo que luego analizaremos, lo del libro de derecho. ¿Tú qué Hay piensas, Luis? ¿Qué piensas, Luis, de ¿Cómo? todo eso? ¿Qué piensas de esa falta, ¿no? de filosofía moral, ¿no? Un desarrollo más pequeño respecto a la filosofía política, ¿no? Filosofía política en bueno, está muy desarrollada, ahora hablaremos de eso, pero esa filosofía moral y ética que parece que está menos desarrollada, o menos estudiada, o investigada. Vamos a ver, o sea, si nosotros utilizamos los parámetros típicos de la filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, el diccionario de Pelayo García, pues el diccionario de Pelayo García, pues utiliza los criterios o los esquemas o las divisiones de la filosofía tradicionales. Pues por un lado está la ontología, por otro lado la gnoseología o la epistemología, y luego está la moral, la política, y luego la filosofía, la estética. Más o menos está así dividido. Entonces, claro, dice, bueno, claro, esos son divisiones metafísicas. Son divisiones metafísicas en el sentido de que están establecidas por la tradición, pues desde la escolástica, que empiezas por Dios y tiras para abajo, ¿no? De Claro, un modo más bien ¿dónde deductivo. situar todo el análisis de la televisión, por ejemplo, que hizo Ahí, Bueno? ahí, ahí, ahí. Entonces, Es una anomalía en todo eso. no, es el centro del sistema, ese tipo de análisis, es de Mm, cosas concretas, reales, que tienen efectividad, que tienen importancia, que trascienden las categorías, que afectan a todas las partes del mundo, que hay que ver cómo funcionan. Esa es la clave. exacto. Entonces, Que son totalidad y va a analizarlo de forma profunda. Precisamente es eso es. la definición de filosofía que aquí, en el año 58 y antes, Gustavo Bueno da de la filosofía. El saber que se ocupa de la totalidad en extensión y en profundidad. Bueno, de la totalidad no, porque la totalidad no la puedes, el mundo no es una Recomiendo totalidad. este libro, es para todo, para toda la escuela. Oye, pues edítalo y te haces rico vendiendo ejemplares, Antonio. Pues no lo sé, admito oferta y podemos ir hablándolo. Bueno, a lo que iba. Entonces, por ejemplo, una estética. Pues es que la estética en principio es una disciplina científica, Baumgarten lo ve así, la ciencia de los sentidos, de lo que hacen los ojos, de lo que hacen los oídos, es una ciencia de los sentidos, es una ciencia inferior, es la ciencia de los sentidos. Si no se convierte en absolutamente metafísica como en Kant, la estética pues es el juego de la imaginación y el entendimiento. Entonces no necesita ni el mundo la estética en Kant, no necesita el mundo porque el entendimiento humano y la imaginación humana, ellos por sí mismos establecen un canon de lo que es el gusto universalmente válido, la crítica del juicio estético. Bueno, entonces, ¿pero cómo vamos a tener entonces nosotros una estética? Es que si nosotros tenemos una estética, ¿qué significa eso? Eso lo que hay que hacer es destruirlo. A ver si, o sea, que en realidad, ¿qué es lo que está haciendo Bueno constantemente? Y entonces, ¿cómo se destruye? Pues a partir de los análisis concretos, a partir de los análisis concretos, a partir, por ejemplo, de los análisis de las obras de arte, qué carga de metafísica tienen, qué carga de técnica tienen, qué son realmente,
Y entonces, pues dice, pues hombre, pues nosotros defendemos el objetivismo estético. Pues el objetivismo estético significa apotético, que es que las cosas tienen que estar ahí enfrente y tienen que tener una sustancia, es decir, tienen que tener un contenido que se perciba. Ese es el objetivismo. Entonces, esos son unas bases pues muy simples, pero suficientes como para que a partir de ahí no se pueda generar una metafísica del arte o una metafísica de tipo espiritualista o kantiana o lo que sea, o lo que sea, ¿no? Y como eso se lo está pasando por el forro, pues entonces, pues nada, a ver si me entiendes, que nosotros no tenemos que ajustarnos a los criterios que nos da la metafísica, si es que lo que vamos a hacer es destruirlos. Entonces, a ver si, entonces, un sistema de las artes, pues, hombre, pues un sistema de las artes se puede hacer, pero siempre que se destruya la idea de arte sustantivo, de un arte eterno, de un arte infinito, que eso no existe por ningún sitio, eso es pura metafísica, es una idea de felicidad. A propósito, que la idea de felicidad dice, bueno, en el libro del mito de la felicidad, que es un fetiche. La felicidad es una palabra fetiche, porque la dices y parece que ya te deslumbra, parece que ya sabes lo que estás hablando, parece que todo el mundo es que queda expectante, como la palabra cultura o la palabra arte. Tú dices, esto es arte. ¡Hala! Ya está justificado. No, ni puedes criticarlo, porque como no sabes lo que es arte, pero tú quién eres para decir que no, ni que sí, ya están ahí toda esta gente que sabe puros mitos, ¿no? Pues entonces nosotros no tenemos que ajustarnos a lo que si alguien dice es que no tiene una estética, pues ni queremos, ¿no? O sea, en todo caso habrá que destruir esas ideas desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Vamos a una parte más constructiva, a la filosofía política, que además que es muy actual. Ya sabéis que yo soy, podríamos decir, discípulo de Joaquín Robles, en esto. Felipe, ¿qué piensas tú de...? Yo creo que fue un gran acierto lo de, ¿no? de la nación política y todos esos estudios y libros que hizo Gustavo Bueno, de izquierda a derecha, ¿no? Porque eso está en plena actualidad y más ahora que no se sabe el gobierno que en España que decida el señor Puigdemont, precisamente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Hay consenso en la escuela o no hay consenso tampoco en eso? Bueno, hay gente que se confiesa de izquierdas y yo, por ejemplo, no tengo nada que hablar con ellos sobre ese tema, ¿no? Yo creo que la izquierda es como la sofística de Gorgias y Protágoras. No, de Armesilla. No tiene nada que ofrecer. Hemos hablado de Armesilla al principio y no estabas tú. ¿Qué opinas tú de...? Bueno, ¿qué criterio tienes sobre Armesilla y todo su... Bueno, Armesilla ¿Cómo llama? Iberofobia y no sé qué, como algo así le llama, iberofonía o... Bueno, él quiere mezclar el nacionalismo de Maeztu con el marxismo, una especie de socialismo nacional materialista. Bueno, yo es que creo que Bueno nunca fue en el fondo marxista, le parecía bien Gustavo el marxismo como Santo Tomás o Darwin, pues bueno, no era, Gustavo Bueno no es un marxista al uso, Sacristán sí lo fue, claro. Entonces, bueno, además decía que había que darle la vuelta al marxismo porque, en fin, y luego al final yo, por mi propia reflexión, pues he llegado a la conclusión de que el marxismo es pura sofística, pura sofistería. Y lo ves en Lenin, que dentro de lo que cabe es de lo más honrado intelectualmente, y al final un señor tan insultado y de menospreciado como Edward Bernstein te dice las cosas como son, en las premisas del socialismo y en esos escritos a finales del siglo XIX, donde te dice, yo no sé lo que es el socialismo, lo que importa son las reformas y mejorar la vida de los trabajadores y la democracia. Claro, por eso dice Armesilla que Luis Carlos es un Bernsteiniano. Eso lo dice en su propio libro de La Vuelta al Revés de Marx. Sí. Que Luis Carlos es Bernstein. Bernstein, hombre, te dice, cuidado con eso de la dictadura del proletariado, que es un arcaísmo político, y cuidado que el ejército alemán no anda con tonterías. Claro, eso es una cosa que ha frenado a la socialdemocracia. En España, pues cogieron un poco la vía más radical y bueno, pues al final el Partido Socialista pues lo pagó durante los 40 años del franquismo y tuvo que ser reconstituido por la socialdemocracia alemana, la francesa y la CIA. Y bueno, pues de eso hemos estado viviendo. El principal partido del régimen es el Partido Socialista Obrero Español, que es el analogado principal de atribución. Y entonces hay que parecerse al Partido Socialista y sentir su aprobación, ahí es lo que hace el Partido Popular,
que ya carece de todo perfil ideológico, como dice Pedro Carlos González Cuevas en un libro que, por cierto, me mandó por correo, pero no ha puesto su nombre en ninguna carta. Lo tengo hablamos con él aquí, ¿eh? ¿Recuerda, Felipe? Estuvimos hablando con él. Pues ahora no me acuerdo, pero Sí, seguramente. sí, además reclamaba una Yo he república. hablado con él algunas veces. Él Reclamaba una república. una república de derechas, como De Castelar. derecha, sí. Bueno, claro. Él conoce a Abascal y dice, hombre, Abascal me ha dicho que José Antonio es un tío cojonudo. Digo, hombre, menos mal. Bueno, ahí entramos ya, Felipe, en la plena actualidad de que parece ser que Buixadet se ha cargado la parte liberal, ¿no? de Vox. Yo creo que no es partes liberales, que es una lucha por el poder y, bueno, algunos se quitan de en medio, o vete tú a saber, no lo sé. Es la ley de hierro de las oligarquías políticas de Mitchell, no hay que ir muy lejos, ¿no? Volviendo otra vez a lo de las izquierdas, pues hay materialistas que se declaran de izquierdas, por ejemplo, Pablo Huerga. Que si el PC, que si tal, que... yo ahí no le veo. Sí, pero Pablo Huerga nada interesante en todo eso. Hablamos con él aquí, sí, también. Y Almesilla y Pedro Insúa. Pedro Insúa, no sé dónde está ahora. Pedro Insúa no tengo noticias de él desde hace tiempo, pero él se declaraba de izquierda, jacobino y... Como Armesilla. Armesilla se declara marxista, lado. comunista, materialista filosófico y no sé, bueno, es que yo creo que el materialismo filosófico y el marxismo pues chirrían entre sí. ¿Y no está produciendo eso, como he dicho antes, confusión a los jóvenes o a los filósofos que tengan interés por la filosofía? ¿No produce confusión? Yo creo que produce mucha confusión porque si Gustavo Bueno aparece ante el público como un vulgar comunista, pues ¿qué quieres que te diga? Es patético eso, ¿no? Y fíjate, hoy los de izquierda reconocen lo que se llama la izquierda, que no tienen un modelo social alternativo ni un modelo económico alternativo, y con eso ya están perdidos. Solo es pura palabrería. Lo que hay, pura cháchara, metafísica de la peor especie. Por ejemplo, el tema transexual, ¿no? Que uno se siente mujer y es mujer, uno se siente ingeniero y es ingeniero, registrador de la propiedad y es registrador de la propiedad. Me parece un subjetivismo que no va a ninguna parte. Bueno, sí va, erosionan la sociedad burguesa y se la cargan, claro, pero por el caos, no introduciendo un... El comunismo soviético intentó hacer un modelo de sociedad alternativo y tenían de todo, alternativo. Una literatura realista alternativa, una pintura... La literatura, por cierto, era muy aburrida porque, bueno, las novelas que yo he podido leer, he leído 2 o 3, bueno, que entras al trabajo a las 8, sales a las 3, claro, tiene que contar lo que hay. Pues eso, ¿no? Y luego la pintura, pues era el realismo del siglo XIX trasplantado al siglo XX, como decía Trotsky, que en ese sentido era mucho más lúcido que Stalin. Bueno, de hecho, Stalin, Sostakovich hizo una ópera, Lady Macbeth, en el distrito de Chens, y bueno, que esto es una basura tal y cual en los periódicos soviéticos, y él ya tenía la maleta preparada para cuando lo llevaran a un campo de concentración, ¿no? Sostakovich decidió hacer música de tachún, 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 que era la que le gustaba al pueblo, y ya está. Y al final es eso, ¿no? La estética de los países del este ha sido una estética pues plana, y en otras cosas también. En fin, yo creo que ha fracasado todo el sistema, esas ideas de que la propiedad privada es mala, el mercado es malo, todo eso es malo. Pues no lo es. Es que si no hay propiedad privada no hay civilización. Los únicos casos que yo conozco donde no ha habido propiedad privada es el antiguo Egipto, el imperio antiguo, que se puede decir que era el faraón el dueño de todo, y hasta el imperio neosumerio, que a partir de los amorreos, amorritas, Hammurabi y todo eso, la propiedad privada, el mercado empiezan a intervenir y es el comienzo de lo que es el sentido común. De hecho, fíjate, la gran civilización, el imperio romano, define perfectamente el concepto de propiedad sin necesidad de ser una sociedad capitalista. Claro. Y ahí seguimos. Luis Carlos, ¿tú qué piensas que Gustavo Bueno
tuvo algo así como una ideología propia, una filosofía política propia, totalmente diferenciada del comunismo y del socialismo? Sí, total. Vamos, la clave de la filosofía, la clave de la filosofía es la implantación política. Sin Eso la es. política, sin el Estado no hay filosofía. O sea, sin los imperios estos que estáis hablando, pues que no hay nada que hacer. Si es que no, y eso sale precisamente de la confrontación de sociedades distintas y su anamorfosis en otra, pues esto en las políticas, en las ciudades, por ejemplo, Estado griegas o tal. Y ahí la clave es el enfrentamiento. Por mucho que nos guste o nos disguste, o sea, la realidad es así, es la simploqué aplicada a las cuestiones humanas, por así decir, que es que sin enfrentamiento no hay filosofía, porque la filosofía se hace contra, y entonces cada sociedad política, ¿no? Pues tiene un tipo de filosofía. Antes no existe la filosofía. Y además esa potencia que tienen estas sociedades políticas está en función precisamente de las ciencias, de las categorías, por ejemplo, de la propia economía política. De la propia economía política, porque sin moneda, sin moneda no hay manera de salir adelante y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces ahí, por encima de la propiedad, que decía Felipe, está el Estado. Primero es el Estado y luego la propiedad, porque si no Ya, eso yo no pasamos lo a... niego. No, ya, por eso. Pero entonces, claro, bueno, tiene una teoría del Estado, ¿no? Y del imperio, y yo creo que es fundamental entender y el papel que cumple la filosofía ahí, si en realidad nosotros estamos implantados, pues no en la conciencia, ni estamos implantados en la religión, en Dios, sino que estamos implantados en la ciudad, en la medida en que esa ciudad se enfrenta a otras ciudades, que no son los imperios antiguos, ¿no? Que no son los que eran imperios absolutos, y ahí, pues hombre, había propiedad y no la había, porque en realidad el Estado tenía una fiscalidad y que luego repartía y tal, y en realidad tampoco había, eso dice Herodoto, dice, con los persas no tienen mercado. No había mercados, era una redistribución, ¿no? Lo que estudia Polanyi. Pero entonces, claro, este desarrollo que tiene la civilización y que tienen los estados, pues esto es lo que se recoge en la teoría política de Bueno. Y las capas del Estado, las capas y las ramas del Estado y toda esta cuestión, yo creo que esto es indispensable y si no, no se puede dar un paso en política sin conocer estas cosas, ¿no? Yo creo que lo de Bueno, las categorías políticas de Bueno, por ejemplo, pues esto es fundamental, si va por delante, pues todo además. Pues, ¿qué es el marxismo? ¿Qué análisis tienen los análisis marxistas de la economía? Pues eso se ha ido al garete, completamente. Y los desarrollos históricos del marxismo también se han ido al garete. Entonces, la filosofía política es fundamental completamente. Y esto, yo creo que esta es una de las cosas que tendrá repercusión. Bueno, si hay alguna que tenga repercusión, porque ya se dio cuenta que la teoría del cierre categorial, pues es que no la leían. Ni a los científicos les interesaba nada. Los científicos están ahí con su fundamentalismo y no les interesaba. Y cuestiones de moral o cuestiones de qué tipo, pues otro tipo de críticas que hace Bueno, pues tampoco no interesado. Yo creo que quizás la política sea una de las claves. Yo si no es, yo no creo que el desarrollo moral que tienen los de derechas, que ahora mismo se tienen muchos políticos de derechas, que se ven con capacidad de enfrentarse moralmente, ¿no? A la izquierda, pues por ejemplo, la Ayuso, por ahí, yo no creo que haya otras fuentes, indirectamente seguro, directamente no creo, pero indirectamente que todas estas cosas que lleva haciendo Bueno todos estos años, o Roca Barea sobre la historia, que son las cuestiones del imperio, otra vez, que son las cuestiones del imperio. Entonces, por aquí sí que puede haber algún desarrollo, creo yo, porque realmente es lo importante, ¿no? Es que estas cosas son, o sea, vamos a ver, que tengas una teoría del arte o no, que pues el tema del arte pues afectará mucho o poco a la sociedad, pero vamos, sí, o sea, pues sigue su camino y la música ahora es una basura, todo lo que se hace de música es una basura, todo el pop y todo esto, y el reggaetón, y todo esto es la muerte Pero prácticamente. hay Y una sin embargo, es algo confusión, que se consume. hay una confusión, Perdona, Antonio, pero la política
La política sí tiene importancia. Es una cosa Sí, claro, realmente importante. que donde te juegas la vida, ¿no? Y se juega la Sí, vida de las sí. sociedades Es lo que y la vida de decíamos, España. Ras, la política ante todo. Sí, sí. Podríamos decir que la filosofía primera es política, ¿no? Como Bueno, lo más importante para los hombres es la política. es la política. Sí, sí, Bueno, es los que hombres que viven en sociedades políticas, pero ya no creo que haya ninguno que esté por ahí. Sí, yo creo que está en Platón también, que la filosofía primera es la política. Sí, en el fondo, En la el filosofía fondo. platónica es un elemento de una teoría del Estado o de Sí, sí, una es filosofía política. una filosofía política del filósofo, que es La el dialéctica está al ciudadano, servicio del que Estado, de alguna es manera, un elemento dentro de la sí, el configuración mejor política. ciudadano, pero a la misma vez el ciudadano que critica los fallos en el Estado. O sea, Bueno, en el caso platónico no hay nada que criticar desde el bueno, punto de vista del ciudadano, claro. bueno, pero por ejemplo, volviendo a la actualidad, a Ayuso y su amigo el gran Federico Jiménez Los Santos, eso le tienen manía a la filosofía de bueno, a la escuela de bueno. Sí, Pero porque por el Jiménez tema del Santos, liberalismo, por el tema del sí, liberalismo que creen justamente que bueno es, o al menos si no totalmente, parcialmente, pues creen que es comunista, ¿no? bueno, para él Y todo lo que no son buenos son comunistas. Entonces, claro, todo mundo comunista, Putin es comunista, claro, claro. pues no sé, todos somos comunistas. Pero que Eso también es un error. ese ataque se lo siguen haciendo a la escuela, ¿eh? Quiero decir, Ha ahora dicho, con la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se ha valorado a Putin simplemente desde el punto de vista filosófico, en el sentido de que es un gobernante de primera magnitud, igual aun que con Xi todos los errores que Jinping, tenga, enseguida te dicen que es que eres un putinejo y que estás con Putin. Eso, sobre todo en redes sociales, es de lo que más se Sí, acusa a la escuela de bueno. también hay un Pedro, creo que se llama, que es sevillano, que tiene un libro, ¿no? Que está en la escuela Pedro de... Baños. No, Pedro Baños no, es un sevillano que tiene varios libros sobre geopolítica. Daniel, eso, Daniel López. Daniel López. Daniel Claro, López. Daniel López para Federico pues será un comunista o algo así, algo así. Sí. Bueno, Ya claro. sabéis que Federico Mira, conocía, bueno, desde el inicio de defensa de la a través nación y de sobre la todo de lengua. Alberto Cardín, Y Alberto Cardín, era que muy era amigo amigo de los suyo. dos. Pero ahora, Mira, ¿cómo es posible que Federico y Ayuso o el PP vea a la escuela? ¿Cómo está Por la el escuela de tal liberalismo. manera que lo Por ven el como liberalismo económico que llevan. comunista putiniano? ¿Es por Armesilla? ¿Es bueno, es por que, quién es? No, claro, no, no, desde no, la no. Es perspectiva por de el, este hombre, no es por el hay, liberalismo. o se es liberal o se es otra cosa, ¿no? Entonces, así no se No, puede. pero Federico es liberal, pero también defiende el Estado, ¿no? Como dice Y defiende la Unión Carlos. Europea. Y defiende la Unión Europea. Y Que bueno, ya yo en sabéis su el libro Que emisora, se las vea él con esas contradicciones. España frente a Porque Europa, ¿eh? Recordar el libro de España sí, frente a sí, y Europa. yo en su emisora he oído que debe ser que le untan con dinero un programa sobre la Unión Europea y salen unos imbéciles diciendo que hay que destruir los pantanos para que corra el agua libremente. Si no estamos en Alemania, estamos en otro sitio. Libertad, libertad, libertad Pero para el agua. ¿cómo no sale ahí alguien diciendo que eso es una majadería? Y luego No, no lo en su dejan, no lo emisora dejan. escucho a Luis del Pino, que es de Vox, él es del PP, se dedica a insultar a Vox. Digo, bueno, pero este hombre está... Y luego, como dice Pedro Carlos González Cuevas, la influencia de Jiménez Los Santos ha sido nefasta en la derecha española. Yo creo que No, sí. es muy importante. Ya sabes, Felipe, que yo te vengo diciendo que Federico iba a ser un factor fundamental y lo está haciendo, ¿eh? En las últimas Pero es un elecciones. ideólogo. Su libro último, según Es un parece, ideólogo dice Pedro tremendo. Carlos, está lleno de inexactitudes y de falsedades. Bueno, creo que Entonces, no es dice serio ese libro. Claro. que el origen de Vox está en Danaes, en la fundación Danaes, o sea... Una escisión del PP. mm. Pero no pasa nada. Yo he votado al PP, pero al final, no, oye, yo ya no voy a volver a votar al PP jamás. Soy de esos que votan a Vox porque, bueno, podría votar a la Falange también perfectamente. Pero eso, Yo volvemos soy a lo un que estaba socialista de diciendo. derechas, así de claro. Yo creo que la importancia del concepto nación política se debe a bueno, y eso es lo que está teniendo mucha beligerancia actualmente en España. Bueno, La es una nación idea que política. viene del siglo XIX, así que tampoco... Sí, pero bueno le ha dado, yo creo que ha sido bueno el que le ha puesto de nuevo. Ah, bueno, eso sí, su clasificación de las naciones. Clasificación, yo creo que le ha dado importancia.
Sin embargo, el liberalismo, Ayuso, el neoliberalismo no acepta bueno, ni a los buenistas, ni a la escuela, ni a la fundación. Vamos a No ver, sé, yo... el liberalismo tiene una vía de izquierdas y otra de derechas, pero yo no creo que bueno Pues el haya puesto liberal. énfasis, no, ni liberal no, desde luego, pero que no ha puesto énfasis en la idea de nación, porque es una idea francesa. O sea, lo que le importa, lo que ha puesto, lo que da importancia a nivel político son los imperios. Los imperios son estados en expansión que coordinan a otras sociedades, otros estados, o otras naciones étnicas o naciones políticas o lo que sea, pero pues, los ejércitos de Estados Unidos ahora o lo que sea, ¿no? Estos imperios diapolíticos. Pero la nación yo no creo que sea, yo le he oído decir que la idea de nación es un concepto jurídico. Bueno, sí. Y si la idea de nación le interesa, bueno, pues no es la nación de los padres o la nación de los dientes o la nación étnica. Lo que le interesa, bueno, es la nación histórica, que es el imperio, en este caso el imperio español. La nación histórica y no la nación política, porque la nación política es una idea francesa que se levanta sobre la idea de individuo olizado, que es el individuo como fundamento de todo, de la economía, fundamento de la política que vota, fundamento de la realidad misma, que es la conciencia individual, libre e iguales. O sea, eso es una idea francesa de la Revolución Francesa y yo no creo que bueno sea jacobino, como Pedro ahora, por ejemplo. Yo no Pedro creo que Insúa, bueno... Pedro Insúa, ¿te refieres? Realmente, además, yo empecé con esto, bueno, la tesis que hice de los valores, pero luego me puse a investigar con el tema de América y yo lo que vi fue que la destrucción de América realmente, la destrucción de la América española, la destrucción del Imperio español, fue a través de la idea de nación francesa. Cuando la idea de nación francesa se implanta en toda América, es cuando desaparece el imperio y se crean las repúblicas. Las primeras repúblicas, ¿no? En el mundo, aparte de la francesa o la de Estados Unidos. Entonces, y en España esa idea de nación, pues es la que no creo que tenga efectividad como tal, porque en España lo que ha sido un imperio, y si nosotros somos algo, somos los restos de ese imperio. Pero yo no creo que las categorías políticas francesas, menos de los ilustrados, porque son categorías políticas de los ilustrados, que iban desde el principio contra España, desde la base iban contra España, esos ilustrados que generan esa idea de nación, Renan y todos estos, ¿no? Y Rousseau y todos estos, ese fundamentalismo democrático, pues eso nosotros tengamos que tragar con esas cosas. Y yo creo que, bueno, lo que hace es un análisis de las ideas de nación, que es imprescindible para luchar en ese terreno, pero la idea de nación realmente es la idea de Fichte de una lengua, un pueblo, una nación, un Estado. Entonces el Estado va detrás de la nación. Nosotros creemos que es lo contrario. Lo importante es el Estado. Y el Estado tiene muchas configuraciones distintas y desarrollos. Y la idea de nación no es más que yo creo que la tesis de Bueno es una categoría jurídica dentro del Estado para entender el propio Estado. Sí, pero imagínate lo que nos llaman de reaccionario, hablando de nación política española, imagínate si empezamos a hablar del imperio español. Imagínate que reclamamos el imperio español. Ya Hombre, que claro, siguen... pero no Empezamos a hablar, a cualquier reclamar claro. el imperio español. No, si en el fondo lleva razón, porque los catalanes y vascos y gallegos llaman nación, a nación catalana, nación vasca, nación gallega, claro, para terminar con el imperio español, ¿no? También lo decía Bueno, que al final España son el resto del imperio, de lo que fue el imperio español. ¿Tenemos que adaptarnos a eso o hay lucha, o hay posibilidad de defender una No. España unida? ¿O hay que aceptar ya que Cataluña va a ser una nación, País Vasco también y el resto? Y lo que quede del Pues Imperio No, yo Español creo, va a ser yo ahí yo diría que creo no que lo Castilla. que depende va de a haber nosotros. son estados, una especie de semiestados privilegiados y ya está. Es lo que quieren. Integrado en una república federal, en una No, monarquía una federal, monarquía como esta y bueno, autonómica. pues eso, con privilegios fiscales, económicos y de todo tipo.
Sí, sí, funcionan así, funcionan como Estado prácticamente. Sí, sí, tienen eh, todo, hasta tienen las todo, embajadas. ¿no? Sí, sí, los vascos, por ejemplo, es un Estado que le interesa estar, no declararse independiente, parece ser. Ya lo decía Urkullu, eso de la Mm. secesión es algo muy fuerte. Mm. Sí, porque, claro. Yo creo que o vamos hacia la disgregación o nos quedamos ahí en una especie de privilegios feudales, medievales y ya está. Felipe, pero lo que pasa es que yo ahora creo que lo que pase con España no depende ya tanto de nosotros, sino de otros estados, justamente, con los que estamos trabados. Bueno, Y hay cuando digo una otros cosa que estados, me, digo Europa, por ejemplo. O hay sea, una cosa que me contaron, que el día 1 de octubre del 2017 Francia movilizó varias divisiones sobre la frontera con Cataluña, porque se temían lo peor. No, no, Eso me contaron, que el ejército francés se colocó en la frontera con España en la zona de Cataluña, o si había que intervenir. no, esto es un aspecto más de la filosofía de Bueno que hay que recordarlo. Es que Bueno era un patriota español y ya sabéis lo que le decía al quien se metía con Sí, España, ¿no? Yo encuentro, bueno, no encuentro a discípulos que sean tan vehementes defendiendo a España como era Bueno. Porque aquí cuando lo invitamos, recuerda Felipe, en el 2003, él defendía a España y yo no encuentro ningún discípulo que defienda a España como Bueno defendía a España. Por yo creo ejemplo, que sí, Antonio, ¿eh? Yo creo que sí los hay. sí, sí, Y por eso nos califican de frente a Europa, por por eso nos ejemplo, califican de fascistas, cuando no de putinejos, es decir, a la Fundación Gustavo Bueno, desde fuera, se le sí, conoce pero por eso su defensa de puede ser, España. Ya pero está, también no por en otra el cosa. ambiente teórico, en el aspecto teórico, también El aspecto teórico fuera de la Fundación, yo creo que lo conocerán cuatro gatos y parcialmente. Pero sociológicamente, la Fundación Gustavo Bueno y la filosofía de Bueno se le reconoce, aunque sea de una manera muy vaga, por su defensa de España. Ya está. Y porque sin Gustavo Bueno no existiría Vox, estoy hablando desde el campo del contrario, ¿no? Sin Gustavo Bueno no existiría Vox ni el fascismo actual en España. Eso es así. Ya está. sí, pero Según bueno, como lo ven no, desde fuera hablo, ¿eh? pero bueno, tampoco podría decirse que sea fascista, ¿no? Aunque vas de fascista. Hay Es que Luis Carlos, si toda Luis defensa de Carlos, España es fascista, pues entonces. bueno, yo he leído los 19 puntos de los Fastid y Combatimiento, me parece mucho mejor que lo que dice Podemos y el PSOE. No, ¿Qué claro. quieres que te diga? respecto al Es que no Estado, ¿no? parece, A la unidad del Estado, ¿no? hay que leerlo, no hay un vídeo en YouTube donde ponen los 19 puntos. Pues lo veo muy bien. No, si eso es el fascismo, pues oye, lo podríamos firmar todos. Claro, así claro, Luis Carlos iba a decir algo, No, ¿no? Sobre. hombre, fascista no, porque el fascismo, hombre, pues es un movimiento pues muy concreto, ¿eh? Y sobre todo, hombre, es italiano, ¿no? El italiano es una república recién nacida, por así decir, y entonces, pues una vez que se constituye como tal, pues como pasa con todas las naciones, ¿no? Buscan un proceso de expansión. Entonces el fascismo, aparte de ser un movimiento obrero, un movimiento de masas, pues como el nazismo, que es también socialista, ¿no? El nazismo es Claro, socialista. Pues lo que busca es una expansión, es decir, es un imperialismo barbado, ¿no? Por así decir, que no triunfa, que no triunfa. Entonces en realidad es un movimiento fracasado, fracasado, ¿no? Le paran los pies instantáneamente porque hay otras potencias que sin necesidad de una ideología de ese tipo, de unas naciones como Alemania e Italia que acababan de nacer a finales del 19, pues a principios del 20 pues buscan su espacio vital, que llamaban, sobre todo con África, que lo tenían los ingleses, franceses y tal, ¿no? Entonces quiere decir que se le da demasiada importancia, yo creo, al fascismo, ¿no? Pero es una cosa muy concreta y que se abortó rápidamente, por así decir. Entonces hay que mirarlo. Vamos a ver, yo no creo que haya una sociedad política sana que no sea imperialista.
Yo creo que una sociedad política o un Estado que no tiene una intención imperialista, por así decir, pues sencillamente Se está ahoga, se abocado, ahoga, se ahoga. sí, está abocado a la desaparición, ¿no? Está abocado al suicidio, o en todo caso a una estabilidad, pues la estabilidad, pues yo qué sé, del que le tienen con respiración artificial, ¿no? Que son estados estos de bienestar como Finlandia o lo que sea, pues están ahí y ahí están y se acabó. La sociedad de bienestar está, pues es una sociedad anestesiada y bueno, ahí puede permanecer mientras no. Pero en realidad, pero una sociedad pues está ahí. Entonces los indios, por ejemplo, ahora ya son 1000 y pico millones de habitantes, China y todas estas sociedades que están en expansión, pues estas sociedades son el futuro. O sea, el confucianismo y el hinduismo y todo esto, pues es lo que nos va a atravesar completamente en los próximos 200 años o 300. Y De yo no hecho, creo que haya otro modo de pararlo. de hecho, hay una gran cantidad de libros de traducciones de los chinos, Confucio, Mencio, Sun Quan, que yo tengo aquí uno, os lo voy a enseñar, y muy interesante. Es la rectificación de los nombres. Un tema muy de actualidad, por cierto. Los confucianos decían que para que hubiera orden en la sociedad tenía que haber orden en el lenguaje, ¿no? Muy bien, muy bien, Y muy luego bien. está la escuela de Han Fei, que son los legistas, que dicen que todo tiene que ser con la pena de muerte. Y el que se salte las reglas, muerte. También lo dice Platón en el Político, claro. Tampoco hay Sí, sí, que ir sí. muy Y los estoicos pensaban cosas parecidas, ¿no? Coño, y Rousseau dice que la religión civil son las leyes y el que no le acepte las leyes, pena de muerte. Sí, O sea, Pero de eso se olvidan los que defienden hoy a Rousseau, ¿eh? Los que se apoyan en ya, ya, Rousseau. ya, ya. De eso se olvidan. Bueno, bueno, El propio Gustavo Bueno defendía la ejecución capital para ciertos casos, ¿no? Como sabe bien Felipe. No se la publicó famosa eutanasia procesal para los eutanasia asesinos, que procesal. yo siempre he defendido en mis clases, claro, decían que yo era un monstruo, ¿no? Y también he defendido los toros y, bueno, claro, que pobrecito el toro que le duele, a mí me duelen muchas cosas y me tengo que aguantar, lo que faltaba ya. Bueno, imaginemos para ir terminando, bueno, terminando este primer homenaje, haremos otros encuentros de homenaje al maestro. De acuerdo. Para ir terminando, voy a hacer una pregunta, os lanzo una pregunta polémica, como le gustaba a Bueno. Imaginemos que el Imperio Español se reduce más, ¿no? A Castilla y no desde Cantabria hasta aquí, hasta Cartagena y poco más, ¿no? Que se separan Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Creéis que la Fundación Gustavo Bueno debería proceder a la traducción al catalán, al euskera y al gallego de las obras completas de Bueno, sí o no? Porque la filosofía no conoce... Hasta ahí podríamos llegar. No Vamos, lo que haría la fundación, sino ellos. Una vez que transcurriera el plazo de los derechos de autor, Por cualquiera ejemplo, puede incluso hacer las China, obras completas de Gustavo Bueno en una edición en piel, por China. ejemplo. Que yo estoy esperando que ocurra eso algún día, ¿no? Que no Sí. me moriré antes y no habré visto una edición completa de las obras de Gustavo Bueno, como si hay una edición completa de las obras de Sergio Rábade, o de Millán Puelles, o de Julián Marías, o de Ortega, en fin, o de Aranguren. ¿Qué quiere Eso que es te diga? otra, va poco a poco, ¿no? Va poco a poco No, es publicándose una ya. reedición, no es una Ah, no, es verdad, obra son completa. reediciones, no son obras completas, no son obras No son completas. obras completas. Bueno, ¿qué pensáis vosotros, Santiago, Luis Carlos? Pero, ¿y qué diferencia hay entre las obras completas y lo que dices? O sea, por ejemplo, lo de las obras completas de Ortega. Bueno, hay un plan de la obra, se recoge todo lo que escribió con unos especialistas, unos profesionales, un equipo, que bueno, que eso se ha hecho hace mucho tiempo ya, ¿no? Ahora hay otra nueva edición. Igual que las obras de Marx, pues las hizo el Instituto Marx Engels de Moscú y ocupan 40 y tantos volúmenes. Ahora están haciendo desde hace 30 años otra nueva edición. Y bueno, simplemente me conformaría con que se hiciera lo mismo que hizo la editorial Trota con Rábade. Obras completas de Gustavo Bueno, las de Rábade están en 4 tomos
Bueno, pues la de Gustavo Bueno, así, con un tomo, 2, 3, 4, y los papeles póstumos o todo, sacarlo y ponerlo ahí. Aunque tenga que haber un traductor, igual que las obras de Husserl, pues yo no sé si llevan ya 40 volúmenes o por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es Es una cosa cierto. interesante. No, no Igual es que lo mismo, Heidegger, claro. no es lo mismo, no es lo mismo reeditar libros que hacer una obra No, es que completa. reeditar libros es dejar las cosas como estaban. Sí, un poquito mejor, pero no es lo mismo. Sí, quizás necesita un poco de tiempo la cosa, sí. Para ese tipo de... Muy bien. Bueno, Antonio, pues creo Bueno, que pues bueno, ¿no opináis sobre las nos obras de hemos bueno? salido, El nos hemos ensayo salido- materialista en catalán, ¿no os gustaría cómo suena o en euskera? El ensayo pero sí, materialista. El euskera no puede traducir eso. No puede. ¿No? ¿Por exactamente, qué no? exactamente, muy ¿Por bien. qué no? Bueno, ya han Muy traducido bien, muy las bien. obras completas de Platón hace muchos años al vascuence. Joder. A mí me gustaría en chino, que en chino Sí, el mandarín chino lo veo más interesante. ¿Cantonés o mandarín? sí, sí. O en la lengua de la India, el hindú El oficial o sánscrito. sánscrito. Bueno, Bueno, pues Ahora se muchísimo. llama hindi. Ya no es El el hindi. sánscrito. Ha yo sido... voy a dejar a Antonio, que Bueno, tengo cosas sí, que hacer. no. Voy a detener y no os vayáis. Y muchísimas gracias. Y seguimos en otro homenaje, en otro encuentro, ¿eh? De acuerdo, Voy Antonio. a detener. A tu